Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Obviamente el tema del feminicidio está también en boca de todo el mundo, que si se cambia la definición, no se cambia la definición. Bueno, eso ya será la discusión que tendrán los diputados con base en una propuesta que ha enviado la Fiscalía General de la República, que busca que sea más fácil tipificar el delito y no complicarlo más, pero en fin, es otra discusión. Pero dentro de esa discusión hubo muchas opiniones y mucha controversia. Pero yo creo que está politizando un asunto tal vez en extremo, pero en fin, es otro tema. Pero el asunto es que es grave el número de mujeres que son no solamente asesinadas, sino la vejación, la violencia, el hostigamiento que está dando en todo este país. Tú traes datos muy interesantes. Sí. La trata se da mucho de mujeres. Y de niñas también. Bueno, primero, antes que nada, tenemos que salir y dejar la indiferencia. Yo creo que casos como el de Ingrid, que son casos que conmocionan a la sociedad, primero porque hubo muchos factores que fueron alterando este caso, la filtración de las imágenes, etcétera, entre otras. Diario se filtran imágenes de muertos que se publican en la primera página del periódico Metro. Sí, Eduardo, pero... que a veces son los policías que las toman y las venden. Claro. O llega cualquier curioso, toma las fotos y las vende. O sea, hay un desorden alrededor de las escenas del crimen, sí, o de un accidente. No hay un control. Bueno, de hecho, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que se va a castigar y se va a investigar a los elementos. Ojalá. Pero creo que forma parte de esta discusión sobre protección de datos personales. Claro. Que debería literalmente de ser ejemplar, no en este caso, sino ya... En todos. ¿Tú sabes cómo, por ejemplo, en el Reino Unido, en los países europeos, el cadáver, para empezar, no se puede acercar nadie? Está acordonado. Ni los policías. Sí. Lo acordonan. No dejan que la gente esté tomando fotos. Sí. Llegan y ponen como una tiendita de campaña para que después lleguen los peritos investigadores, los forenses, y hagan la tarea. No, aquí llega todo mundo y el buen vecino deja una veladora. En serio. Es ridícula la manera en que nuestras autoridades policíacas protegen una escena de crimen. Pero no saben. Lo que pasa es que, mira, estos periódicos que publican muertitos les dan lana, los corrompen por ahí. Horrible. Había un tuit que me parece que es una editorial en sí mismo y decía, ¿cómo hay tanta protección a la identidad y la imagen del asesino y el cadáver paseándose en las primeras planas? Y ahí fueron o policías... O periodistas de algún medio, o los vecinos, o cualquier persona que pasaba. Rufianes. Un rufiancete. Un rufián que igual hicieron con de el esa niño manera... que mató a su compañerito y a la maestra, a su maestra. Fíjate que y se protegió suicidó un poquito más. Pero también el caso tiene también una llegaron las complejidad fotos del niño. y una escena, o sea, a esta joven la asesinaron y los bien, organizaron con todo lo que fue. A ver, vamos al tema. A ver, ¿qué es lo que pasa y por qué hablar de Ingrid y por qué hablar de dejar de ser indiferentes y por qué hablar de realmente apostarle a la parte de la prevención, que es muy importante, porque realmente faltan los instrumentos. El ejemplo de Ingrid es uno de millones que hay, tanto pasando ahorita como que ya pasaron y seguramente los que vendrán. Ya se nos olvidaron, que es lo peor del caso. Pero, ¿qué está pasando y qué se está implementando para que esto no esté sucediendo? Primero voy a decir el dato del INEGI en la encuesta nacional de relaciones en el hogar. De cada 4 niños, sobre todo mujeres, una es violentada por algún familiar, ya sea por acoso sexual, abuso sexual o algún tipo de agresión física. Entonces estamos hablando que una dentro... de 4. O psicológica. Una de cada claro. 4. Una de cada 4. Y esta es nada más en esta encuesta nacional de los 14 para adelante. Entonces estamos hablando de un entorno familiar desde la casa, desde chicos, ya están expuestos a esto. Es que no somos tan buenos y sabios, hay que decirlo. Porque una cosa es la concepción ideal y romántica de un pueblo, pero esa concepción ideal y romántica del pueblo se desbarata por los números. ¿Se acuerdan por los números oficiales que aquí tenemos, ¿eh? Sí, y que aparte se quedan cortos porque ¿cuántos casos no hay? Para el programa pero de hoy denuncian. había preparado, que al final lo voy a tener que hacer por solicitud de transparencia, a Alerta Amber, cuántos casos de niños desaparecidos, cuántas imágenes de niños desaparecidos en Alerta Amber están presentes. Y me llamó mucho la atención porque poniéndome a buscar, encontré algunos datos. Por ejemplo, encontré 650 del año pasado, pero luego la Ciudad de México también tiene un dato.
pero todo está como en una especie de contradicción, no hay una cifra específica. Entonces, al final pasa lo que pasa también en la trata de personas, que tiene que ver también con el feminicidio. No sé si me están Totalmente, hilando. sí. ¿Por qué? Porque muchas mujeres que desaparecen o muchos niños que desaparecen después terminan en las redes de la trata de personas, pero muchas veces... O después terminan muertos. Por eso, Claro. muchas veces, como la niña no les funcionó, como se volvió problemática, como no le gustaba... O se enferman. o Porque se ya no enferman, sirven y las las matan. desechan, las Así es. matan. Y va vinculado. Y México, en verdad, seguimos en segundo lugar, después de Tailandia, en trata de personas, en explotación sexual infantil. Seguimos en primer lugar en pornografía infantil, distribución de pornografía infantil y creación de contenido. Esto es dato de la OCDE. Somos primer lugar en el mundo. Entonces, se debe de implementar una estrategia nacional, porque estamos Sí, pero hablando... a ver, ¿desde cuándo estamos hablando de este tema, Paola? no, Contigo. desde hace Pero- muchos años. Varios años. Varios y yo, años. sobre este tema, llevo décadas. ¿Y sabes qué ha pasado? Nada. Pero, Primero- Nada, Paola, porque hay una gran corrupción en los gobiernos municipales, que es donde se gesta este delito, Sí, y en los en- gobiernos en- estatales. sobre todo en los ministerios porque públicos. este no es una bronca del fuero federal, Mira, es Pero- fuero local. ¿cuántos pero además, casos la indiferencia, con eso empezaba Pablo el Claro. comentario, Una vez, es la gravedad del tema que contrasta con el yo volteo para otro lado porque no es conmigo. o porque no me va a pasar a mí, o una vez porque... Paola tuvo a bien invitarme al Senado de la República, ¿no? Sí, O a la Cámara a de Diputados. Cámara de Diputados. Donde, cuando ella era diputable. y Bueno, Este contexto. qué comentario, bueno. porque ella presidía la mesa, Sí. por eso era el diputable, pues, estaba presidiendo Al el frente de table. la mesa. Qué mal pensada eres tú, caray. No, y tú Bueno, horrible. el hecho es de que yo di unos datos que no los guardo en la memoria, donde dentro de los 130 millones de habitantes que somos, más o menos, son tan pocos los casos de trata Sí. que hasta que no te ocurre a ti o a tu hija o a un pariente, te das cuenta. Esto es como con la gente que de repente nace un hijo con una enfermedad muy rara. ¿Y qué hace esa persona? Crea una fundación para investigar la enfermedad. O los esconden No, también, no, ¿eh? pero estoy actuando positivamente. Tú eres la negativa. Ok. Pero entonces crean la fundación Juanito para esto. Ah, entonces ya empieza. Como la mayoría de la gente no vive este problema de que le secuestren a una mujer de su familia Ay, bueno. Sí, para intención de trata, sí. no hay conciencia. Porque la verdad los seres humanos somos así hasta que no nos toca o hasta que... ¿Por qué nos da más miedo el secuestro? Cuando realmente la tasa de secuestro es bajísima. ¿Pero por qué nos da miedo? Porque Porque a cualquiera eso nos te puede puede pasar. pasar. Porque no se contempla como que te pueda pasar a ti y le puede pasar a cualquiera. Por eso es bueno porque cuando tú dices hay que agarrar conciencia. hay que tener conciencia, pero también hay que tener acciones Sí, concretas. porque qué padre sería no tener conciencia porque no existiera el delito. No, pero existe, y aunque la cifra es baja, somos primer lugar en el mundo, entonces algo está pasando, y yo creo que hay una propuesta muy interesante sobre la mesa, que es lo del código único. ¿Por qué es importante esto? Porque cada estado se rige por su código penal Bueno, local. hay estados Yo que estoy no. de acuerdo. Es Sí. una propuesta de Monreal y se me hace muy buena. Y las, por ejemplo, la Ley General de Trata, por poner un ejemplo, al final no se armonizó en los estados y siguen aplicando su código Sí, local. que sea un solo delito Entonces en todo sigue el siendo, país. sigue siendo ¿Sabes muchas qué? leyes. Así debe de ser. Debe Es que hay ser que un estar una código cosa. único. Hay que estar una cosa. Este no sirve como país federalista. Porque las porras que está echando ahorita Tere son de alguien que cree en una república centralista, donde las leyes son centrales No, es que una y generales No, pero para en todo el eso país. sí, Eduardo, Te en voy a decir eso por sí, qué. porque no ha son- funcionado. Desde el porque no 2012 funciona, tenemos porque la México, los ley. Estados libres soberanos, cuando les conviene hacen las cosas, cuando no les conviene no. No, la verdad, no, pero- por eso este país está diciendo Pero cada no vez se más. trata de centralizar Este país cada vez está haciendo... presupuestos. Déjame terminar. No se trata Estamos de diciendo que eso, ¿verdad? Por favor, si no están centralizados los presupuestos de los estados. No, ahorita, este es claro, un país ahorita ya centralista quieren. donde cada vez se están expidiendo leyes de ámbito federal. El Código Federal es para la hora de la hora sustituir a los códigos estatales. Sí, pero no lo hacen. Aceptémoslo Pero el ya. Ministerio Público pero no más lo bien hace. yo digo, es discutir caso por caso. Hay cosas en Sí. donde es totalmente correcto que sea una sola ley y hay otros en Sí. que hay que reconocer la Luis diversidad. Miguel, quiero nada más cerrar mi tema con esto. Analicemos todos los casos que existen
en nuestro país sobre feminicidio, sobre trata, sobre violencia, todos tienen un antecedente antes de presentar una denuncia y no pero se les si dio yo lo leí ayer. seguimiento, porque también una víctima cuando llega y te dicen, ay, se La fue de vuelven- novia, Claro. La hacen víctima de nuevo. ¿sabes en los qué? tribu- No en- quieres en- en los regresar nunca ministerios más. públicos. Y este es un ejemplo de lo que Ingrid le pasó. Dicen que no regresó a dar seguimiento. Muchas veces Y no la regresa. mujer que demandó al marido y después el marido o la la mandó. asesina. digo, por favor. Casi Bien. todas tuvieron un antecedente de presentar denuncia Y la antes. autoridad Se hace idiota, guaje. no hizo Sí. nada. Sí, en eso O, creo o que hay que desbordados, poner porque también atención. son muy pocas personas para atender el Es tema. que no tienen Pero, capacitación, mensajes, no entienden. regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.